Evangelio de hoy. Domingo 16 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. De repente, dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían en gloria y hablaban de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Pero al despertarse, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Cuando éstos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube, se llenaron de temor. Desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por entonces, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Un momento de revelación divina. La transfiguración de Jesús es uno de los momentos más sublimes en los Evangelios. En él, Dios Padre revela la gloria de su Hijo ante 3 de sus discípulos más cercanos: Pedro, Juan y Santiago. En este pasaje se nos muestra la verdadera identidad de Jesús, quien, aunque camina entre los hombres como uno de ellos, es en realidad el Hijo de Dios. La escena ocurre en la montaña, un lugar tradicionalmente asociado con encuentros divinos en la Biblia. Moisés recibió los mandamientos en el monte Sinaí. Elías tuvo una experiencia de Dios en el monte Horeb. Y ahora Jesús se transfigura en la montaña para mostrar su divinidad. Esto nos recuerda que en la soledad y la elevación espiritual es donde muchas veces encontramos a Dios con mayor claridad. El sentido de la transfiguración en la vida cristiana. Este episodio no es solo una manifestación de gloria, sino también un mensaje para todos los creyentes. Jesús muestra su gloria para fortalecer la fe de sus discípulos ante la prueba que se avecina: su pasión y muerte en Jerusalén. Ellos, que verán a Jesús humillado y crucificado, han sido testigos de su divinidad para comprender que su sufrimiento no es el final, sino el camino hacia la resurrección. En nuestra vida cristiana, muchas veces enfrentamos momentos de oscuridad, pruebas y sufrimiento. La transfiguración nos recuerda que, aunque haya momentos de cruz, la gloria de Dios es el destino final de aquellos que permanecen fieles. Así como los discípulos vieron a Cristo transfigurado, nosotros también estamos llamados a ver con los ojos de la fe la presencia de Dios en nuestras vidas. Pedro y la tentación de quedarse en la gloria. Pedro, emocionado por la visión, expresa su deseo de quedarse allí para siempre. Qué bien estamos aquí, dice, y propone hacer 3 tiendas. Esta reacción es muy humana. Cuando experimentamos momentos de paz, alegría y comunión con Dios, quisiéramos que duraran para siempre. Sin embargo, la vida cristiana no se trata solo de permanecer en los momentos de gozo espiritual, sino también de bajar de la montaña
y seguir a Cristo en el camino del sacrificio y del amor. Jesús no responde a la petición de Pedro, porque su misión no es quedarse en la gloria, sino continuar el camino hacia la cruz. Nos enseña así que no debemos aferrarnos a momentos de consuelo espiritual, sino estar dispuestos a seguir a Dios en todas las circunstancias. Moisés y Elías, la ley y los profetas. La presencia de Moisés y Elías en la transfiguración no es casual. Moisés representa la ley, y Elías a los profetas. Ambos conversan con Jesús sobre su partida en Jerusalén, refiriéndose a su pasión y muerte. Con esto, se nos muestra que toda la historia de la salvación apunta a Cristo. Él es el cumplimiento de la ley y las profecías. Este detalle es fundamental para comprender que Jesús no es solo un maestro o un profeta más. Es el centro de la historia de la salvación. Moisés y Elías confirman que todo lo que el pueblo de Israel ha esperado se cumple en él. La voz del Padre, escúchenlo. Uno de los momentos culminantes del pasaje es cuando la voz de Dios Padre se escucha desde la nube y dice: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Estas palabras nos recuerdan el bautismo de Jesús, donde el Padre ya había declarado su filiación divina. Pero aquí se agrega una orden clave: escúchenlo. Dios Padre nos pide que pongamos nuestra atención en su Hijo. En un mundo lleno de distracciones y voces que nos confunden, estamos llamados a centrarnos en la voz de Cristo. Escuchar a Jesús significa meditar su palabra, seguir sus enseñanzas y confiar en su voluntad. La nube que los cubre evoca la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, cuando guiaba al pueblo de Israel por el desierto. Esto nos recuerda que Dios sigue presente en nuestras vidas, aunque no siempre lo veamos claramente. Su presencia nos envuelve y nos guía. Silencio y misterio. Después de la visión, los discípulos guardan silencio. No comprenden del todo lo que han visto, pero saben que han sido testigos de algo extraordinario. Este silencio nos invita a reflexionar sobre los misterios de Dios. No todo puede ser entendido de inmediato. Algunas cosas requieren tiempo, oración y maduración espiritual. Muchas veces, en nuestra vida espiritual, experimentamos momentos en los que Dios nos da señales o nos habla de manera especial. Sin embargo, su significado puede no ser claro de inmediato. Como los discípulos, debemos guardar esos momentos en el corazón y permitir que Dios nos revele su propósito con el tiempo. La relación entre la transfiguración y la cruz. Es significativo que Jesús hable con Moisés y Elías sobre su partida, que iba a cumplirse en Jerusalén. La palabra griega usada en el Evangelio es éxodos, que recuerda la liberación de Israel de Egipto. Con esto, Lucas nos indica que la muerte de Jesús no será un final trágico, sino un nuevo éxodo. Una liberación definitiva del pecado y la muerte. Jesús muestra su gloria a sus discípulos para prepararlos para la prueba de la cruz. Sabe que el escándalo de la pasión podría hacerlos dudar, y por eso les concede esta visión para fortalecer su fe. Nosotros también enfrentamos momentos de prueba, donde nos cuesta entender el sufrimiento o el sentido del sacrificio. La transfiguración nos recuerda que la cruz no es la última palabra. Si permanecemos fieles a Cristo, veremos su gloria. San Juan de la Cruz decía: para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes.
Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Esto significa que, en el camino cristiano, a veces no entenderemos todo. Pero debemos confiar en que Dios nos guía. La transfiguración y la Eucaristía. Un hermoso paralelo que encontramos en este pasaje es la relación entre la transfiguración y la Eucaristía. En la transfiguración, Jesús muestra su gloria oculta. En la Eucaristía, Jesús también esconde su gloria, bajo la apariencia de pan y vino. Solo con los ojos de la fe podemos reconocerlo en el sacramento. Así como Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de la gloria de Cristo, nosotros también podemos experimentar su presencia real en la Eucaristía, donde nos transforma y nos fortalece. Cada vez que participamos en la misa, podemos recordar este momento en la montaña y dejarnos iluminar por la presencia de Cristo. La invitación a bajar de la montaña. Después de la transfiguración, Jesús y los discípulos descienden de la montaña. Es un recordatorio de que la experiencia espiritual no se queda en un momento sublime, sino que debe llevarnos a la vida cotidiana. La fe no es solo para los momentos de consuelo, sino para vivirla en cada instante. En el servicio, en la entrega, en la humildad. Pedro quería quedarse en la montaña, pero Jesús lo invita a seguir caminando. Nosotros también podemos querer quedarnos solo en los momentos de gozo, pero estamos llamados a bajar y llevar la luz de Cristo a los demás. La transfiguración, un encuentro con la gloria de Dios. La transfiguración de Jesús es un evento de gran profundidad espiritual, donde la humanidad de Cristo se revela en su plenitud divina. No es un simple milagro ni una manifestación aislada, sino una confirmación de su identidad y misión. Jesús se lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan, los discípulos más cercanos, y los introduce en un momento que trasciende el tiempo y el espacio. Allí, en la cima de la montaña, se despliega su gloria. Una anticipación de la resurrección y del reino definitivo de Dios. Este momento no solo fortalece la fe de los discípulos, sino que también nos enseña a nosotros que la vida cristiana es un camino de transformación, donde estamos llamados a dejarnos iluminar por la presencia de Cristo. La importancia de subir a la montaña. La oración como encuentro con Dios. Jesús no se transfigura en cualquier lugar, sino en la cima de una montaña. En la Biblia, las montañas representan los lugares de encuentro con Dios, donde se reciben revelaciones y se experimenta su presencia de manera especial. Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley. Elías se encontró con Dios en el monte Horeb. Y ahora Jesús sube con sus discípulos para mostrarles su gloria. Esto nos recuerda la importancia de buscar momentos de oración profunda, de apartarnos del ruido del mundo para encontrarnos con Dios. En la vida cotidiana, muchas veces, nos sumergimos en nuestras preocupaciones y actividades, olvidando que necesitamos momentos de intimidad con el Señor. La transfiguración nos invita a subir a la montaña, a través de la oración, para renovar nuestra fe y recibir la luz de Cristo. El rostro resplandeciente de Cristo, luz para nuestro camino. El Evangelio nos dice que, mientras Jesús oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura fulgurante.
Este resplandor no es una luz externa, sino la manifestación de su divinidad. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, deja ver su gloria ante los discípulos, para que comprendan que su destino no es solo la cruz, sino la resurrección. En nuestra vida, muchas veces caminamos en la oscuridad, en la incertidumbre y el temor. Sin embargo, la luz de Cristo nos guía, nos da esperanza y nos recuerda que, aunque atravesemos momentos de sufrimiento, la gloria de Dios es nuestro destino final. La fe no nos exime de las dificultades, pero nos da la certeza de que la última palabra no la tiene el dolor, sino la victoria de Cristo. Moisés y Elías, la confirmación del plan de Dios. El hecho de que Moisés y Elías aparezcan junto a Jesús tiene un profundo significado teológico. Moisés representa la ley y Elías a los profetas, dos pilares fundamentales del Antiguo Testamento. Ambos personajes fueron grandes servidores de Dios y experimentaron su presencia en la montaña. Ahora, en la transfiguración, conversan con Jesús sobre su partida en Jerusalén, es decir, sobre su pasión, muerte y resurrección. Esto nos muestra que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, el punto culminante de la historia de la salvación. La ley y los profetas encuentran su sentido en él. Así también nosotros estamos llamados a comprender que todo en nuestra vida tiene su significado en Cristo. Nuestras alegrías, nuestras luchas, nuestros sufrimientos y esperanzas encuentran su plenitud cuando los vivimos unidos a Él. Pedro y la tentación de quedarse en la gloria. La reacción de Pedro es espontánea y sincera. Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas. Quería prolongar ese momento, permanecer en la gloria y evitar regresar a la realidad del mundo. Es una actitud que muchas veces compartimos. Queremos quedarnos en los momentos de paz y consuelo, sin enfrentar las dificultades de la vida. Sin embargo, Jesús no permite que los discípulos se queden en la montaña, porque su misión aún no ha terminado. También nosotros estamos llamados a bajar, a llevar la luz de Cristo a los demás, a enfrentarnos a la vida con sus pruebas y desafíos. La fe no es una evasión de la realidad, sino una fuerza que nos impulsa a vivir con esperanza y compromiso. La nube y la voz del Padre, escúchenlo. En el relato de la transfiguración, aparece una nube que cubre a los discípulos, y desde ella se escucha la voz del Padre. Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. La nube es un símbolo de la presencia de Dios, como en el Éxodo, cuando guiaba a Israel por el desierto. Pero lo más importante es el mandato del Padre. Escúchenlo. Este es el centro del mensaje. Jesús es el Hijo amado, el Salvador, y debemos escucharlo. En medio de tantas voces que nos rodean en el mundo. Las preocupaciones, el ruido, las ideologías, las distracciones. Dios nos dice claramente dónde debemos poner nuestra atención, en Cristo. Escuchar a Jesús significa conocer su palabra, vivir según sus enseñanzas y dejarnos transformar por su amor. El silencio de los discípulos, meditar en el misterio de Dios. Después de la transfiguración, los discípulos guardan silencio y no cuentan a nadie lo que han visto. Es un silencio de asombro, de respeto ante el misterio de Dios. Muchas veces, en nuestra vida,
Queremos entender todo de inmediato, obtener respuestas rápidas. Sin embargo, el camino de la fe requiere paciencia y reflexión. Hay momentos en los que Dios nos habla. A través de experiencias profundas. Y debemos dejarlas madurar en nuestro corazón. La fe no es solo un conocimiento intelectual, sino una relación viva con Dios que se profundiza con el tiempo. La relación entre la transfiguración y la resurrección. La transfiguración no es un evento aislado, sino un anticipo de la gloria de la resurrección. Jesús permite que sus discípulos vean su esplendor. ¿Para qué, cuando lo vean sufrir en la cruz? Recuerden que su destino final es la victoria. De la misma manera, en nuestra vida experimentamos momentos de luz y momentos de oscuridad. La transfiguración nos recuerda que el sufrimiento no es eterno, que la muerte no tiene la última palabra, y que si permanecemos fieles a Dios, también nosotros participaremos de su gloria. El significado de la luz. En la transfiguración y su relación con nuestra vida espiritual. La luz que emana de Jesús en la transfiguración. No es una luz exterior, sino la manifestación de su gloria interior. Este detalle es fundamental para comprender que la santidad no es algo que simplemente recibimos de fuera, sino una realidad que debe brotar desde nuestro interior cuando vivimos en unión con Dios. En el libro del Éxodo, el rostro de Moisés resplandecía. Después de hablar con Dios en el Sinaí. Pero su luz era un reflejo de la gloria divina. En cambio, la luz de Cristo es propia, porque Él es Dios. Este pasaje nos enseña que estamos llamados a reflejar la luz de Cristo en nuestra vida cotidiana. La vida cristiana es un proceso de transformación, de transfiguración constante, en el que dejamos atrás el pecado y nos revestimos de la gracia divina. Sin embargo, este proceso no es automático ni instantáneo, sino que requiere esfuerzo, oración, fidelidad y conversión continua. La luz de Cristo debe iluminar cada aspecto de nuestra existencia. Nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y acciones. En un mundo marcado por la oscuridad del pecado, la indiferencia y la desesperanza, los cristianos estamos llamados a ser testigos de la luz, portadores del amor y la verdad de Dios. Cada vez que vivimos con autenticidad nuestra fe, cada vez que perdonamos, servimos y amamos como Cristo nos enseñó, participamos de su transfiguración, reflejando su gloria en medio del mundo. La voz del Padre, escúchenlo como clave para la vida cristiana. Bajar de la montaña, la fe que transforma nuestra vida cotidiana. Después de la experiencia extraordinaria de la transfiguración, Jesús y sus discípulos descienden de la montaña. Este detalle es crucial, porque nos enseña que la fe no se vive solo en momentos de intensa espiritualidad, sino en la vida cotidiana. Pedro había querido quedarse allí, construir tiendas y prolongar ese instante de gloria. Pero Jesús lo lleva de vuelta a la realidad. Muchas veces, nosotros también buscamos experiencias espirituales elevadas. Queremos sentir la presencia de Dios de manera intensa. Y cuando no lo logramos, nos desanimamos. Sin embargo, la transfiguración nos enseña que esos momentos de gracia no están hechos para que nos quedemos en ellos, sino para fortalecernos en nuestro caminar diario. La verdadera prueba de la fe no está en los momentos de consolación, sino en la perseverancia en el día a día.
En el amor y el servicio en lo cotidiano. En la fidelidad a Dios incluso en la rutina o en la prueba. La montaña representa la experiencia profunda de Dios, pero la llanura es el lugar donde esa experiencia debe traducirse en acciones concretas. Jesús nos enseña que la fe no es evasión, sino compromiso. No es huida de la realidad, sino transformación de la realidad. Bajar de la montaña significa llevar la luz de Cristo al mundo. Hacer que nuestra vida refleje la gloria de Dios. En medio de nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra comunidad. Si solo buscamos a Dios en los momentos extraordinarios, nos perderemos su presencia en lo ordinario. La verdadera transfiguración ocurre cuando dejamos que la gracia de Dios transforme nuestra forma de vivir. Amar, trabajar, perdonar y servir. Así, como los discípulos que descendieron de la montaña. Con una nueva comprensión de Cristo. También nosotros estamos llamados a volver a nuestra vida cotidiana. Con un corazón renovado. Con la certeza de que la gloria de Dios nos acompaña. Y nos fortalece en cada paso del camino. La transfiguración es una invitación. A ver más allá de lo inmediato. A confiar en que Dios tiene un plan para nosotros. Nos recuerda que la vida cristiana no es estática, sino un constante proceso de cambio y crecimiento. Nos llama a la oración, a la escucha de la palabra, a la conversión y a la esperanza en la resurrección. Así como los discípulos fueron testigos de la gloria de Cristo. También nosotros estamos llamados a reflejar su luz en el mundo. La verdadera transfiguración ocurre cuando dejamos que Cristo transforme nuestro corazón y nos haga partícipes de su vida divina. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.